tertulia. También la Sociedad Deportiva Ponferradina hizo sus deberes en el último minuto, eso sí, con un gol de Pau Ferrer, y venció también a Osasuna Promesas, a Osasuna B. Con estos resultados, los dos equipos se quedan arriba en la clasificación, la Cultural con 5 puntos de ventaja, que los mantiene, pero esas 5 jornadas decidirán al fin y al cabo quién es el que queda campeón y asciende de manera directa. Óscar, la Cultural ganó 2 goles de penalti, materializados, transformados por Antón Escobar, y el partido en sí pues volvió a recordar un poquito esa Cultural que nos había, no sé si deleitado o por lo menos gustado en esa primera fase de la temporada. Bueno, está claro que el partido fue totalmente diferente a los últimos partidos de atrás. El equipo ayer sí que, le tengo que dar la razón a Jona, fue valiente, salió desde el primer minuto a por el partido, fue más atrevido, fue más vertical, lo buscó, tuvo control del partido, pero tengo que decir que el Nasti, para mí, uno de los peores equipos que ha pasado por aquí, tan equipo que venía de jugar fuera, fue poco ambicioso. La verdad que la Cultural estuvo muy bien posicionada. Llega a la situación de la primera parte donde siempre tuvo el control. Es verdad que ya aparecieron jugadores, ya tuvo alguna ocasión. Pibe siempre puso con Jan Oriol, siempre todas las jugadas 1 contra 1 se fue. Para mí el mejor del partido tuvo el control fue Bicho, y Fornos, sobre todo la portería cero, hasta ese momento era muy importante. Bueno, luego los temas de las lesiones, que parecía que el equipo se iba a derrumbar un poco. John acertó con los cambios, el tema de Víctor Ruiz, luego Escobar. Es verdad que te regalan el primer penalti porque el centro de Álvaro no lo hubiera podido rematar Escobar. Y bueno, pues al final se te pone todo de cara. Lo tienes ahora, pensar ahora en el Bilbao Athletic, que posiblemente sea el mejor equipo que estaba rindiendo, ganando en Orense. Las 2 salidas te van a dar el devenir de esos 2 puntos y esa intranquilidad que había el domingo hasta que empezó el partido por parte de la afición, y al final tengo que reconocer que la afición fue lo mejor del partido. Y como ves, Jona, cuando al equipo le das, el equipo no le critica, el equipo no se mete con él, porque lo que nos estaba vendiendo no era la realidad de lo que pasaba en los partidos. Ayer todo el mundo salió contento y sigue esperanzado para llegar a ese ascenso, que es lo que todo el mundo quiere. Pérez, un buen juego de la Cultural, aparte de que los goles metieron los 2 de penalti, no quita nada para que el encuentro fuera bueno por parte de la Cultural, que además fuera el que controlara el partido, la posesión en el mayor número de los minutos, y la Cultural sacó el partido con más tranquilidad de la prevista en un principio. Bueno, tranquilidad no, porque con 2-1 tranquilidad no puede... Tampoco te agobió mucho el Nasti. Bueno, no fue un equipo que generara muchas ocasiones de gol. En realidad la Cultural se posicionó bien en el campo. Vimos un Nastic muy defensivo, muy timorato, muy temeroso, para nada reflejando en el campo la clasificación que tiene. Es un equipo que juega en casa de una manera, fuera de casa es distinto. Y bueno, a lo que nos importa, que es la Cultural, pues en realidad es lo que queremos todos. Un equipo ambicioso, un equipo que pise a la contraria, un equipo que lleve la manija del encuentro, que agrade a la afición y que gane. Ayer el entorno, el marco donde tuvimos la oportunidad de estar es algo envidiable en la categoría, y con algo así solo se puede esperar que la Cultural esté en segunda división. Analizando un poco más el partido, la Cultural hay que entender que fue justísimo vencedor del partido, más allá de los penaltis. Y el Nastic, pues cuando vio que el partido ya se le empezaba a ir, pues empezó a hacer cambios. Jugadores extrañamente que eran titulares no jugaron, bueno, no sé lo que habría pasado.
Pero sí que me sorprendió que era un equipo que sabía muy bien a lo que jugaba la Cultural, porque enseguida que tenían el balón, ellos temían que perdieran el balón en zona de creación y una contra y una transición de la Cultural. Ellos enseguida buscaban a los puntas, pero ahí está muy bien posicionada la Cultural, que para nada le afectó esos dos cambios que te pueden trastocar un poco el devenir y la dinámica. Dices, joder, me quitan casi mi referente defensivo y mi referente ofensivo, y los cambios encima me aportan. Pues al final te das cuenta que la profundidad de plantilla es buena, y sobre todo lo que destaco es el empaque de jugadores como Fornos, como Maestre, como Bicho, que son futbolistas muy hechos, muy asentados, y que le dieron al equipo lo que necesitaba, que era dominio, que era jerarquía y era carácter. ¿Te gustó la Cultural, Juan? ¿Cómo afirman tanto Óscar como Pérez? Sí, yo creo que en general me gustó. La Cultural yo creo que afrontaba un reto muy importante, porque hay que situarse. Ahora ya ha pasado, hemos visto que ha ganado y lo podemos analizar desde la victoria, pero si pensamos en los momentos antes, en los días antes de jugar el partido de ayer, bueno, el reto para el equipo era muy serio, ¿eh? Estaba en una situación en que venía de no hacer un buen fútbol, de que estaba un cierto descontento entre la afición, de que estaba presentando dudas en cuanto al juego, de que venía de una derrota como la de Tarazona, y la situación era, desde el punto de vista de lo que es el equipo, de lo que es el staff técnico, tenía que ser complicada. Hay que reconocer, y creo que es bueno hacerlo, porque cuando alguien tiene mérito hay que reconocérselo, que el equipo reacciona muy bien. El equipo reaccionó fenomenal. Creo que salió al campo con una actitud buena. Creo que fue superior al Nastic en la primera parte, fundamentalmente, a pesar de lo que comentaba también Pérez, de esas dos lesiones, que es algo inaudito, que en el minuto 30 se te caigan dos jugadores lesionados, como fue el caso. Yo no lo recuerdo, y además jugadores importantes dentro de la idea de fútbol y de ese 11 inicial que tiene Jona. Hay otra cosa a destacar que yo creo que también es importante, y es el hecho de Guzmán como lateral derecho, un chico joven que tenía que sustituir a Víctor García, que realmente, salvo en el gol del Nastic, que me quedó cierta duda, no sé si ahí él no estuvo lo suficientemente contundente o agresivo. Yo creo que hizo un partido muy digno, que eso también es importante. El caso de Víctor Ruiz como central izquierdo, que tampoco ha tenido tantos minutos, respondió cuando tuvo que salir al campo. Bueno, hubo muchas y buenas noticias para el equipo, tanto en la primera como en la segunda, que es cuando yo creo que ya en la Cultural definitivamente se consiguió un triunfo que mereció en todo momento, porque a mí me pareció que era el único que estaba proponiendo algo. El Nastic, decepcionante también para mí, pero yo creo sobre todo por una razón. El análisis que hacíamos durante el partido era que tiene buenos jugadores ofensivos. Antoñín, tiene en banda Narro, que fue probablemente el mejor jugador del equipo, pero después es que tiene dos mediocentros, utilizó dos mediocentros completamente defensivos, sin capaces de generar, de crear, de aportar balones en unas condiciones óptimas a los delanteros, que es la gran diferencia que yo vi con respecto a la Cultural. La Cultural tuvo un jugador como Bicho, que sigue siendo un referente en todo el juego de elaboración, de engranaje de la Cultural, y Barry, que estuvo otra vez a un buen nivel, y yo creo que fue lo que marcó la diferencia en esa parte que a veces se ve menos, ¿no? Que es cómo se resuelve el centro del campo y quién es el que es capaz de aportar más para ganar un partido. La idea de Sergi Maestre para sujetar ahí ese balance defensivo, que ese jugador que da equilibrio, fue otro acierto más de Raúl Jona, y por resumir, yo creo que la Cultural consiguió una victoria muy importante si lo analizamos desde el punto de vista de dónde veníamos. Veníamos en una situación complicada, y que una derrota hubiera sido ya meterse en un auténtico lío, porque ya tendrías a la Ponferradina a 2 puntos. Juan, en relación a lo que dices tú, anteriormente, si te das cuenta, el Nastic, los últimos 15 minutos están tiesos auténticamente, o sea, son ya incapaces de presionar.
Si te das cuenta, el bajón físicamente muy bajo. El bajón físico fue tremendo. Empezó la cultura de mover el balón de un lado a otro, hacer el campo grande, y eran incapaces de correr, solo hacían que correr detrás del balón y se cayeron, pero como ningún equipo he visto en León. Y además es cuando peor funciona un futbolista. Vosotros habéis sido futbolistas, y cuando el jugador tiene que estar corriendo detrás del balón es lo peor en un partido, y yo creo que todo el mundo vio que el Nastic se quedó físicamente pues tieso. Es que ya tuvo que hacer un esfuerzo final. O sea, cuando veía el resultado por detrás en el marcador, ya tuvo que echar el resto. De hecho, sacó a algún jugador de los importantes que, si os dais cuenta, ni resistió, se cayó lesionado. No, pero es que ese es el jugador más determinante. Ya venía de una misión de atrás, eso sí, y le forzaron y se lesionó. Y el tema de Pablo, que es el delantero titular, aunque es verdad que estaba jugando Antoñín, Pablo había estado antes de la Ponferradina ya con molestias. Entonces esos dos futbolistas para ellos son fundamentales. Es verdad que el Nastic, cuando mete el gol, esos 6-7 minutos, sí es cuando ahí le crea un poco de peligro y parece que quieren mete el gol. Claro, mete el gol, pero a raíz de ahí tuvo un poco de arranque, de intentar. Es verdad que lo que dices tú, que el gol de Narro ahí sale de una jugada de una pared de 4 que tienen que ser más expeditivos, mete luego un golazo. Y bueno, pues yo creo que lo que hablamos, ¿no? Ayer te salió todo lo que conjugaste, te salió bien. Los cambios, al final, Víctor Ruiz, todo el mundo pensaba en Rodri, tenía que haber cambiado a Fornés. Víctor, yo lo conozco en la época del Málaga B, siempre jugó de central izquierdo, tiene muy buen pie, tiene muy buena salida de balón. Sigo diciendo que Álvaro tiene que mejorar mucho defensivamente. Cada vez que hay un pase a las espaldas, sufre siempre. Entonces hubo muchas cosas bien, sobre todo Maestre el equilibrio que dio al equipo, que es un jugador que ha vuelto otra vez a su nivel. Barry volvió a estar, lo que hablamos, jugadores que son importantes, que no estuvieron a un gran nivel, pero sí volvieron a aparecer. El caso de Chacón, que por lo menos tiró a puerta. Entonces yo tengo claro que el partido de ayer, lo que dice Juan, es muy importante para el devenir. Si se hubiera perdido, hubiera habido mucha intranquilidad. Ya la había. Decía Jonah que él no nota, que él no lee. Aquí se lee todo, se ve todo. Lo que pasa que, bueno, cómo estaba toda la situación de la semana era muy intranquila, más después del partido de Ponferrada. Sacaste el partido. Yo sigo diciendo que para mí lo peor de esto fue el Nastic, que demostró que no es un equipo, como leí las declaraciones de su entrenador en el diario de Tarragona, que después de los penaltis no habían sido ambiciosos. Y claro, cuando tuvo un equipo ambicioso, yo he visto mucho mejores equipos. Crítico ayer, a Vidal, además. Es que fue crítico, y lo que decía Juan, es que querían jugarlo todo. Con su equipo. Querían jugarlo todo. Y eso es lo que nos pasa a veces nosotros. Yo me vi reflejado los equipos, el Nastic, otros partidos de la Cultural, sin profundidad, sin jugar vertical, cuando no quieres atacar, o cuando ayer Pibe... ¿por qué se iba de Joan Oriol? Tuvo que volver loco, un tío de 38 años. Yo creo, ¿no? No, para mí mejor fue Bicho y Fornos. Otra cosa es que Pibe, cuando tiene el balón y le llega el balón, pues desequilibra. Y Joan Oriol, con 38 años, no pudo nunca con él. Por eso el penalti es clarísimo. Pero hay que pensar que los jugadores importantes tienen que volver a aparecer en estos 5 partidos. Y lo que queda claro también es que la Cultural, con la victoria de ayer, pues queda en un mano a mano con la Sociedad Deportiva Ponferradina, con la Deportiva, el equipo berciano, porque el Nastic ya se cae a 10 puntos, más el golaveraje, que son 11, con lo cual, salvo que haya, lo que decimos siempre, un demérito de la Cultural en estas 5 jornadas de Liga, yo creo que lo tiene bien encarrilado, ¿no? Sería más demérito de la Cultural que mérito en este caso. Pero el fútbol es muy curioso, porque fijar lo que hemos recorrido, en lo que llevamos de temporada, dónde hemos visto a la Ponferradina, y ahora resulta que a falta de 5 partidos... Está 5 puntitos. Y los que están son Cultural y Ponferradina. Esto, en la mayoría de la temporada, no lo hubiéramos pensado nunca, porque la trayectoria de la Ponferradina no ha sido brillante. Pero fíjate, poco a poco, dónde se ha ido posicionando, y ahora resulta que a falta de 5 partidos... la Ponferradina es el rival más directo que tiene la Cultural. Yo casi me atrevería a decir que el único, porque con los 10 ahora mismo es el único, pero sí, pero es que estuvimos a 13 puntos, estuvieron a 13 puntos de eso. Lo que pasó en ese mes y medio, que todo el mundo lo daba por hecho, al final hay que darse cuenta que el fútbol, mientras haya matemáticas, existe. Toda esa corriente que había hace mes y medio, que la Cultural estaba extendida, todo el mundo ha tenido que recular. ¿Por qué? Porque los puntos te han puesto ahí. El domingo por la mañana estabas a 2 puntos, y 2 puntos ya no era ninguna distancia.
Entonces han tenido que recular poco a poco de una manera que ahora lo tenemos igual que el domingo por la mañana, antes de jugar el partido, sí, pero al final te has quitado ya a un rival importante y ahora hay que pensar que tienes 2 salidas, posiblemente con los 2 mejores equipos que están en el estado ahora, que son, es verdad que el Orense perdió en casa, pero yo creo que eran 2, Bilbao y Orense. Si a raíz de ahí sales con buenos resultados, viene el día del Baracaldo, igual con 7 puntos estás ascendido. Y también hay que hablar de los cambios de la Cultural, obligados en esa primera parte. Cuando se fue Neko Satrústegui, seguramente por una lesión muscular, porque se echaba mano atrás al muslo, y la de después, un minuto después, la de Manu Justo, tobillo, yo creo, incluso Sí. rodilla. Pero no cambió nada tácticamente. No cambió nada tácticamente, Hombre. pero ¿no os dio la sensación de que el equipo podía bajar su rendimiento por ser de 2 Esa jugadores tan incertidumbre importantes dentro del bloque siempre la culturalista? tienes, la incertidumbre siempre la tienes. Lo que hay que tener en cuenta es el gran nivel que dieron los jugadores que salieron. A mí me parece que eso es muy importante también, porque todos hemos pasado más por esas situaciones. Sales al campo, estás frío, cambios además sin tiempo a calentar. No es fácil, no es una situación fácil. Para cualquiera que haya salido de reserva, de suplente, cuando estás jugando al fútbol, hay unos minutos, hay unos momentos que tienes que adaptarte, que tienes que sentirte cómodo, que tienes que coger el ritmo del partido, y a mí me sorprendieron tanto uno como otro. O sea, tanto Escobar como Víctor estuvieron a un nivel fantástico, y también dice mucho de uno de los argumentos que hemos utilizado durante muchas tertulias, y es la profundidad de banquillo que tiene la Cultural, es decir, el nivel que tiene de jugadores que no solo son ese 11 inicial, sino que también hay 3, 4, 5 jugadores importantes que salen al campo y aportan, y en ese sentido tienen que estar muy satisfechos, en este caso Raúl Llona, con ese aspecto que tendrá también su mérito en la capacidad de gestión de lo que tiene en el equipo, para que los jugadores que salen al campo realmente den un rendimiento como el que dan. Como también yo creo, no sé si coincidís conmigo, que este equipo reacciona mejor y juega mejor contra equipos que tienen nivel. Y están arriba. Y están Lo ha demostrado a lo largo de Es muy curioso. O sea, el partido de ayer minimiza los méritos del Nastic, pero es por lo bien que lo ha hecho la Cultural. Fue decepcionante el Nastic, pero también tiene la respuesta de que la Cultural ha estado a un buen nivel, y resulta que contra rivales que teóricamente eran más inferiores, que estaban en la parte baja de la tabla, la respuesta del equipo no es lo que nos gustaría ver. Y también vamos a dar mucha importancia a la afición, porque durante el fin de semana Pérez se ha comportado como una afición pues que entiende, que ve que el equipo necesita ese apoyo cuando el resultado y la capacidad del bloque culturalista se ha resentido. Allí han aparecido para animar al equipo en la última sesión preparatoria del sábado. Ayer, para recibirlo, a mí me parece que fue extraordinario el ambiente para recibir al autobús, y eso tiene que dar a la plantilla, a los jugadores, esa confianza que precisan por parte de su afición. Y después ya no te digo nada en el estadio, cuando no llegaba el gol, que la afición respondió, y yo creo que fue una comunión perfecta. Y lo que dice Óscar también, si tú vas por el partido desde un principio, la afición sí que te responde. Envidia sana sentía yo ayer de no poder haber 11.500 no sé si coincides conmigo seguidores, en estar en el campo en ese momento, que joder, que has nacido muy pronto, ¿no? Sí. No, yo miraba a Álvaro, que miraba al lateral izquierdo, le miraba la grada y se le veía hasta el hombre emocionado de lo que estaba viviendo en León. Tienen un entorno que no lo van a encontrar o lo van a encontrar en muy pocos sitios. La gente está enchufada con el equipo, ha visto que el equipo necesita estar en segunda, que corre peligro el ascenso. En León la gente se ha unido y va a decir: vamos a tirar todos de esto, que nos estamos jugando mucho y necesitamos dar todo el apoyo al equipo. El equipo ha respondido, y vamos a ver si en Bilbao vuelve a refrendar lo que ha hecho el otro día, ayer aquí en León. Vamos a ver qué equipo vemos en Bilbao, si es ambicioso, si va por el partido, y vamos a depender de nosotros, porque es muy importante los 3 puntos de Bilbao, porque necesitamos ganar en Bilbao. Y hay que mentalizarse ya, y la afición también. Tenemos medio ascenso en Bilbao. Y desde luego, Juan,
durante la semana, aparte de que pues algunos pues lo reconozcan, no lo reconozcan, pero desde luego que Natichu, por las palabras que me dijo el martes por la noche, sí que pues que habló con Jonah, lo ha reconocido, que habló con él durante la semana, y algún movimiento ha habido. Incluso Patricia Cazón leyó un comunicado en el entrenamiento del jueves pidiendo o exigiendo a los jugadores que cumpliesen con su cometido, porque León, como dice Pérez, demanda una cultural en segunda división, porque por mucho que se diga que la primera federación no deja de ser la segunda división B de toda la vida, no es una categoría en la que tiene que seguir la cultura. Claro, y volvemos un poco a la reflexión que hacíamos antes, ¿no? Y es que, ¿de dónde veníamos? Es decir, la semana anterior, o sea, hasta el partido del domingo, como tú dices, probablemente desde las peñas de la cultural, desde el propio club, desde los medios, desde la afición en general, había un movimiento reivindicativo de decir, oye, que nosotros queremos estar en segunda división. Y ha habido, pues eso, todo tipo de declaraciones, de manifestaciones, de apoyos, que eso es fundamental. Eso es para el baremo más importante que tiene un club, con todo lo que mucha gente se crea, es su afición. Ese es el patrimonio que tiene un club. Nosotros tenemos unas circunstancias especiales. Pertenecemos a Qatar, o no sé quién pertenecemos. La estructura del club, pues seguramente también tiene unos matices distintos a los de los clubes que nacen de la propia ciudad, que están representados y que están dirigidos por personas de la propia ciudad. Esto tiene otras connotaciones, ya lo hemos visto con el paso del tiempo. Algunas para bien y otras para que pasen en el tiempo y no se acaben de resolver, como es el campo de fútbol de césped artificial. Pero eso es otra historia, ¿no? Ahora de lo que nos ocupa es lo que tiene que ver con un equipo que está en una posición privilegiada para conseguir el ascenso. Y creo que es un buen momento también, después de lo vivido ayer y después de todo lo que durante la semana ocurrió, para seguir manifestando ese apoyo. Yo creo que hay que seguir tratando de que el equipo se sienta arropado, de que algo muy importante también que citaba ahora Pérez, que es la respuesta de cómo juega el equipo fuera de casa. Porque en casa hemos visto que 11.000 y pico espectadores apoyando al equipo, tratando de ayudarlo en lo que pueda, pero ahora hay partidos, como es el del Bilbao Athletic, que hay que ir a Lezama y hay que ir allí a ganar un partido, y eso ya es otra historia. Y seguramente que hay una buena respuesta de los aficionados, pero de momento, mientras no tengamos otra dimensión como afición, pues en el mejor de los casos, ¿qué nos podemos poner? ¿En que vayan 2 autobuses? 3, en el mejor de los casos, digo. Es una situación completamente diferente. No sé si tenéis también esa impresión. No es lo mismo jugar en casa. Yo siempre he tenido la sensación. No ha sido lo mismo jugar en casa que jugar fuera. Y jugar fuera, vimos el partido de Tarazona. Fue de lo peor que hemos visto durante toda la temporada. Fuera de casa que en casa. Y entonces al final te das cuenta que el equipo, donde ha dado rendimiento y ha seguido manteniendo el nivel de puntuación, ha sido por los partidos fuera de casa. Esos desplazamientos masivos que todos conocemos, pues el ascenso está ahí, y como dice Juan, pues es el momento de aparte de apoyar en el Reino, y que nunca ha dejado de animar la afición a lo largo de la temporada, pero sí un desplazamiento a Bilbao, que además es en las instalaciones de Lezama, que tienes facilidades, pues es un momento, yo creo, idóneo. Y además ayer no es que me sorprendiera, pero sí que me llamó la atención tanto jugadores culturalistas como estaba en el Reino de León, que como vosotros, que en su momento pertenecisteis a la cultural, que todo el mundo sepa que el culturalismo, los jugadores se enorgullecen de haber militado en la cultural, y que, bueno, pues que es algo que es un cariño, un sentimiento por el club, por la cultural, y no solamente a los que vemos siempre en donde ya les vemos todos los días, pues que el culturalismo y los futbolistas que en su momento defendieron los colores de la cultural, ahí estaban ayer, muchos de ellos, pasando por la cabina también, animando a la cultural, y eso también engrandece un club. Bueno, es que hay mucho culturalista, no quita una cosa, no siempre son los mismos, ¿no? La cultural es de mucha gente que ha pertenecido a la cultural en distintas etapas, y todo el mundo tiene su sentimiento. Todo el que ha vestido la cultural puede estar
más de acuerdo, pero todo el mundo creo que lo que queremos es ver el fútbol de segunda división, porque todos los que más o menos tenemos de 60 para abajo no hemos visto el fútbol ni en segunda casi ni en primera, entonces estás en la mano y es normal que todo el mundo quiera apoyar. La afición, sigo diciendo, a poco que le des, había un montón de niños recibiendo al equipo. Bueno, eso también es todo lo que la gente joven, mucha al gente final, joven, mucha gente la joven. televisión, el Madrid el mismo día, el Barça, al final se ha hecho esperar a los equipos. Bueno, pues es un momento de fiesta, pero sigo diciendo, el que le tiene que dar es el equipo. Si a la gente ayer la veías que con el equipo no ganaba, no tenía las ocasiones, lo que no le puedes vender es cuando no tiras a puerta, no vas a por el partido, no quieres ganar, porque lo estábamos viendo, que partidos atrás, lo que nos contaba Jonah, no era lo que estaba pasando. Ayer lo vistes y la gente te animó, no te increpó, las redes sociales todos... Es que ayer no viste ninguna crítica con él. Tampoco es que no quieras ganar como tal, no es no querer, es que es verdad. Pero no sales con esa actitud, sí. Salido otros 5 partidos. Salía un poquito... poner Yo más... creo que la semana, Juan, sí que un algo, pero Óscar, yo creo que un algo le han transmitido durante la semana y que al final, pues no voy a decir que le quedó más remedio que ese, pero desde luego que por sus comentarios y que ha dicho, pues que yo creo que las exigencias ya se las han recordado durante la semana. Pero yo insisto, lo hemos hecho también más veces, insisto que es que no solo es una exigencia que haya que trasladar al entrenador. Es que yo creo que, y en esto, también con el argumento que decía jugadores. Pérez, y tiene mucha razón, la envidia que da ver un contexto como ese para ser futbolista y jugar al fútbol, yo creo que los jugadores también han aceptado su responsabilidad, también han aceptado el reto, y ayer creo que hubo jugadores con la madurez suficiente, con el nivel suficiente como futbolistas para decir este partido lo tenemos que sacar adelante. Creo que eso también es muy importante. Contigo, Juan, pero los planteamientos y los planes de partido de antes, yo creo que los 11.500 que estuvieron allí en el campo vieron otra cultural distinta a los 5 partidos anteriores. Y eso, quien marca el plan de partido es el entrenador. Que haya futbolistas que ayer dieron un paso al frente, lo tenemos claro, porque había jugadores que habían aparecido. Pero el plan de partido que se había visto en los partidos anteriores, el Alenteiro tal, el día del Zamora no fue igual, el día de la Segoviana no fue igual, el día del Tarazona no fue igual. ¿Quién manda eso? Por eso que yo entiendo que los jugadores han dado un paso al frente. Pero yo también entiendo que el plan de partido y los comentarios que decía Jonah en las ruedas de prensa y los previas del partido no era lo que se reflejaba en el campo. Por eso la gente se le ha echado tanto en contra, y lo hablamos, que un entrenador que va primero, como la gente le critica. Ayer yo no vi ningún comentario en contra de él. Y la semana pasada, que él decía que todo el mundo le animaba. La semana pasada había un pesimismo León, si lo conoce, tal, enorme. Él decía que no, que a la salida todo el mundo le animaba. Pues yo todo el mundo que vi a muchísima gente, estaba muy decepcionada con lo que había visto en Tarazona. Desde luego ha habido una rectificación. Durante la semana ha habido una rectificación, el equipo se ha comportado en el campo de otra manera. No es dejar pasar ya la primera parte, como había sucedido en muchos partidos de atrás. Salió a ganar el partido. El resultado al final de la primera parte fue de empate a 0, pero la Cultural sí que salió, sí que creó juegos, sí que alguna ocasión también tuvo. Y yo pienso que con esta Cultural, y ahora nos metemos también con la Deportiva, equipos leoneses luchando por ese primer puesto. Los calendarios, el calendario es más o menos similar en uno y otro. La Cultural tiene que recibir, o sea, se desplaza al Lezama para enfrentarse al Bilbao Athletic, después al Orense, Baracaldo aquí, después el Toralín, que si no está todo decidido va a ser un partido importantísimo, yo creo que clave, y ya para finalizar aquí con el Andorra. Mientras... Ángel, no me desagrada la salida que tiene la Cultural. Entiendo que el Bilbao Athletic es un equipo que no te vas a encontrar allí un ambiente. Es el equipo, yo creo, de los más en forma desde... Bueno, más allá de eso, es un equipo que no te vas a encontrar un ambiente hostil. Que la gente que te vas a encontrar allí, pues, ¿quién va a ver a un filial? Pues siempre van los familiares, los padres, el entorno más cercano. Que el fin de ese equipo nunca es el ascender, sino formar jugadores. Entonces, bajo esas condiciones y bajo esas premisas, la Cultural tiene mucho que ofrecer allí. Sería muy buena una iniciativa del club
en intentar arropar el equipo con la mayor gente posible y que el equipo se viera, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Que se viera muy respaldado y que era como, no va a ser, pero que se sintiera como en casa y que la Cultural igual para nada le perjudica al juego del Atleti, porque el Atleti propone fútbol, pero también deja espacios. No veo yo un partido... No, pero la ambición de los chicos es ahora mismo porque perdieron con los Osasuna, si no ya estaban en playoff. Y para un club como el Athletic Bilbao también intentar meter un equipo en un playoff o intentar ascender a segunda división. Y desde luego que también, si recordamos también es de la importante. primera vuelta, el Atleti sí que fue uno de los mejores equipos que estuvo aquí. Sí. Pero Pero que, deja de ser un filial, Sí, pero el que tú contexto- tienes que demostrar tu experiencia Si y estamos tus de acuerdo. Yo, el nivel y que no vas a tiene tener el alguien allí. Bilbao, que ganó, yo vi el Orense, Athletic Bilbao, lo vi, ganaron en el último minuto y están dos de los equipos que mejor fútbol están proponiendo y mejor ambición están por llegar, porque el Orense estaba durante el sábado, estaba también en playoff, luego los resultados le dieron y el empate y la pérdida pues le ha hecho alejarse 4 puntos, pero es que el Bilbao está 2. Entonces esa ambición que tienen esos chavales de decir vamos a por el playoff es lo que yo creo que por juego y por ahora luego hay que plantear el partido. Si lo planteamos como el otro día tendremos opciones, si lo planteamos como días atrás. Pero Pues fíjate, claro que- Pero- y que no proponía nada, pues por eso. igual vamos a Bilbao Pues por eso. con nuestra propuesta de fútbol, con un equipo que hay que no dejarle jugar a lo que ellos quieren, y vamos a intentar meter un gol más. Posiblemente nos venga mejor jugar ese que el Tarazona. Eso estoy diciendo, no te vas a encontrar un ambiente, eso lo tengo digamos, claro. de un ambiente, digamos, en contra. Soncha. Que para la Ponferradina va a ser un partido complicadísimo sacar en Tarazona al partido. igual que lo ha sido contra el Igual que ha sido con la Cultural. Pues 5 partidos quedan para acabar el campeonato de Liga en el grupo primero de Primera Federación y ahí tenemos a la Cultural, que lo hemos desgranado yo creo que ampliamente, y la Deportiva, que se impuso a Osasuna B, a Osasuna Promesas, después de adelantarse con 2 goles, igualó el resultado Osasuna, el equipo pamplonica, y ya en el último minuto Pau Ferrer de cabeza puso ese 3-2 que mantiene al equipo berciano a 5 puntos de la Cultural. Y lo que decíamos, el calendario de la Cultural pues es el que hay, complicado en esas 2 salidas, con Bilbao Athletic y Ourense, pero es que la Deportiva tiene un calendario, bajo mi punto de vista, muy similar. Se desplaza a Tarazona esta próxima jornada, después recibe en casa el Bilbao Athletic, se va con otro filial a Zubieta para medirse a la Real Sociedad B, recibe a la Cultural en el Toralín y acaba en Sestao, en Las Llanas, que bueno, que si ese partido, pues el Sestao ya está salvado de categoría o ya está todo el pescado vendido, pues la Deportiva sí que tiene ahí 3 puntos placenteros, esperemos que no. Pero la Deportiva, ¿cómo os pareció en el encuentro contra Osasuna? Que se adelantó muy bien, pero que enseguida Más de lo mismo. vio cómo igualó el rival. Más de lo mismo. La Ponferradina viene todo el año No practicando. es un equipo regular, ¿no? Pues es que al final la Ponferradina gana de la manera más tradicional que en el fútbol, que es centrando y rematando de cabeza. Y le meten los goles siempre con tiros de fuera del área, metidos en su área. Es que llevamos viendo todo el año igual a la Ponferradina. Ahora mismo, pues en los momentos puntuales, en minutos finales, pues está teniendo la suerte. Y bueno, suerte, porque al final el fútbol te acaba poniendo, al cabo de tantas jornadas, te acaba poniendo en su sitio, ¿no? Y bueno, ya digo que la Ponferradina, pues ahora mismo ve que tiene que achuchar a la Cultural, porque encima los resultados le están favoreciendo y ellos en los minutos finales siguen ganando partidos, entonces eso les da un plus que antes no tenía, que están a 5 puntos. Entonces, bueno. Tú jugaste además en los 2 clubes, en la Cultural Bueno, y en pero la Ponferradina. eran otros tiempos, también. eran otros tiempos. Es que no se puede comparar Pero el la fútbol. Ponferradina jugaba igual como cuando estaba Pérez también. Pero la Ponferradina parece que ha vuelto... Es que creo que es un estilo que tiene de juego. Pero es que yo creo que la Ponferradina ha vuelto a
la ambición y que el público siempre empuja al equipo a que en los minutos finales dé un poco más, que fue lo que caracterizó siempre a la Deportiva, y ha vuelto a esa característica del equipo. Entonces sí, esa seña de identidad. Sí, siempre se ha vivido allí. Yo la experiencia que tuve también fue esa, o sea, contra Ponferradina era un equipo, pues eso, como con un ímpetu, no a lo mejor de juego, capacidad de juego, elaboración, combinaciones, no, la Ponferradina era un equipo sólido en defensa, que salía muy bien en las transiciones y el contraataque, que tenía capacidad de gol. Lo recuerdo de mi época y veo que muchos años después hay cosas que se insertan en la raíz de un club y es difícil de perder, es difícil de que se te vaya. Y siempre hablando desde el éxito, porque no hay que dejar de reconocer que la trayectoria de la Ponferradina es brillantísima, lo que ha sucedido en los últimos años. Un equipo que ha estado en segunda división, que ha vuelto a subir. Yo creo que no se puede hacer más con menos. El año que desciende precisamente. Lo que está claro es que el Torrey se parecía un poco a lo que se veía en Fuentes Nuevas, ¿no? Antigua Fuentes Nuevas, de ver a Olate, de ver a O'Donnell, de ver esa situación. Hablaba con mi amigo Luis ahora cuando venía para acá, que ellos, la sensación que dio, que les daba ayer del partido, que tenerlo controlado al minuto 30, de ver esa tranquilidad, y que sí es verdad que el primero, otros días Andrés, el tiro ese desde fuera del área, pues otros días las paraba, y no las paraba, se les complicó el partido, y que todo el mundo achuchó, y que todo el mundo apretó, y que lo que estaban viviendo en eso, si ellos ya daban por hecho hace jornadas de que el primer puesto era casi imposible, lo que comentaba yo la semana, pero esa sensación de que la Cultural pinchaba, al equipo le ha dado, y luego el entrenador ayer demostró que para mí es un gran entrenador, demostró, no tiene medios centros, pone a Busto y a Borja, que Borja yo creo que con medio centro, creo que las últimas veces que jugó fue conmigo en juveniles, porque siempre luego ya pasó a jugar de delantero, y yo me acuerdo que jugaba con nosotros de medio centro, y le ves que dos jugadores, Busto ya ves, de medio centro, terminaron los últimos cuarto de hora con ellos. Lo que dice Pérez, al final el fútbol a veces se llega por los atajos, un simple centro, ya habían tenido otra, ganaron el partido, esa pizca de suerte, y lo que yo te digo, ellos veían muy lejos a la Cultural y han visto que han estado con opciones, y lo que era al Bermú en Ponferrada, venga, que estos pierden y tal, por la tarde se dieron cuenta que están a 5 puntos, que la Cultural, si no falla, ellos van a tener partidos muy complicados, porque tienen 3 partidos también muy complicados, como has dicho tú, en el calendario, y a partir de ahí, pues ellos lo que están preparados, y está claro que están preparados para el playoff, dejar el playoff, pero siempre tener ahí a la Cultural como lo estaban. Yo creo que hay un aspecto también importante, porque, y lo digo por las lesiones de la Cultural del domingo. En este tramo es mes y medio, poco más. Sí, el que tenga una erosión muscular. Y cuidado con eso, ¿eh? A ver ahora cómo están dosificados. Y también la baja por 5 amarillas de Luis Chacón, que vio ayer la quinta. A ver cómo... Exacto, lesiones y sanciones. Son 2 aspectos fundamentales ahora en este tramo que queda al final. Para la Cultural y la Ponferradina, porque es de los que estamos hablando, pero para todos en general. ¿Cómo vas de fuerzas? Fíjate, ¿no? Y que, no tienes 4 medios centros que no tiene ningún medio centro sano. Pero lo que comenta Juan, ahí tienes a Víctor García, que ayer cumplió muy bien el papel Guzmán. Todo el mundo a lo mejor pensaba que podía sacar a Lanchi el fichaje de invierno, que habíamos dicho. Es que no tiene que ver puede ser Manu Justo, que lo puede recuperar a Satrusevich. Vamos a ver, un golpe se puede recuperar en una semana. Pero yo creo que lo de Satrusevich en una semana imposible, porque se echaba mano al muslo. O sea, que una lesión muscular menos de 2 semanas, 3 semanas no te las quita nadie. Y luego, pues Manu Justo arriba, a pesar de que Antón Escobar estuvo muy bien ayer. A mí es un jugador que ya lo hemos dicho muchas veces. Mucho rendimiento. Arriba. Que se pero luego ayer aparece por ahí, en el penalti estuvo listo, porque ya te digo, yo Leal de la Ponferradina pensó que iba a rematar, si es que el centro de Álvaro iba súper pasado, le hizo... Es que antes cuando salió el centro ya le hizo penalti, si no era imposible que rematara. Víctor Ruiz tiene un aspecto técnico-táctico del juego muy importante para el equipo, que es su desplazamiento en largo.
Con lo cual, cuando tú te vienes apretado y tienes una presión alta del equipo contrario, él automáticamente te salta líneas con balones a la espalda de Pero por defensa, eso juega... y que Escobar se puede aprovechar bien de ello, porque Escobar es un jugador que le gusta mucho el contacto, ir a los espacios. Entonces, Víctor Ruiz siempre te va a aportar en ese sentido. Cuando un defensa, yo me pongo en el lugar de un defensa que está en contra cultural, tiene un balón central y sabes que ese central te puede pegar en largo y te puede jugar en corto, ya no vas tanto a la presión arriba, porque sabes que te la puede mandar atrás, entonces te metes más atrás. Es importante la labor de Víctor Ruiz, y lo que ha hecho Satrústegui hasta ahora. Y cuidado que le gusta el juego de contacto, de espalda a la portería a Antón Escobar, un jugador de área que, vamos, a mí desde el principio es un futbolista que además tiene gol y que sabe moverse en el área. Y que da mucho trabajo a los defensas. Pero es lo que hablamos de Víctor Ruiz, es que Víctor Ruiz le han encasillado estos últimos años al San Fernando, y este año vamos a poner que era segundo lateral, pero es que Víctor Ruiz en el Málaga, en el Sporting, en el Atlético de Madrid siempre ha jugado central. Por eso, porque no es un central contundente, no es un central alto, pero tiene muy buena salida de balón, lo que dices tú, muy buen desplazamiento. Entonces, cuando juegas en 3 filiales de equipos en ese momento de primera o segunda división, es por algo, porque al final siempre se buscan. Ahora con la lesión de Satrústegui, yo creo que, aparte que es un hombre de confianza de Jona, y lo demostró, porque ayer le preguntaron de si podía haber sacado a Rodri, todo el mundo, y dijo es que tenía que cambiar el perfil, la forma, no quiso cambiarlo, y le dio la confianza, y cuando te dan la confianza, lo normal, un jugador que habías tenido en Logroñés y que confías en él, pues lo tiene que demostrar, y ese es un jugador que nos puede venir muy bien para estos partidos, porque tiene muy buena salida de balón, y yo creo que Jona quiere un zurdo dentro de los... Que le da mucha alternativa al juego. Por eso te digo. Lo he dicho antes, un jugador que le desplaza bien el largo, siempre te da alternativas al juego. Claro. Pues ahí queda analizada la jornada en Primera Federación con los dos equipos leoneses, primero y segundo de la clasificación, los dos aspirando a ese ascenso a Segunda División, y quién sabe si el penúltimo partido de Liga pues sea decisivo para ese ascenso directo a la categoría de plata del fútbol español. Y ya nos metemos con la Tercera Federación, una Tercera Federación que teníamos al Atlético Astorga, pues decíamos en muchas ocasiones, pues muy cerca de ese ascenso directo. Estas dos jornadas de jueves y de domingo se le ha complicado un poquito, porque sí, sigue líder, pero con un punto de ventaja y un partido más que el Tordesillas, que lleva una racha impresionante, que ganó los 2 partidos. El equipo Maragato venció el primero por 3-0, pero ayer empató a 0 contra el Villaralbo, y ojo a las jornadas que quedan, Juan. Sí, fíjate, yo tanto como que se complicó un poquito, no, yo creo que se ha complicado un muchito. La verdad es que se ha puesto la situación difícil, muy difícil. El equipo no ha conseguido resultados, yo creo que en el juego no ha fallado, sigue jugando a lo que sabe jugar, y lo que no han conseguido son resultados. Bueno, resulta que el Tordesillas sí está respondiendo. Cuando creíamos que era la Arandina la que era más peligrosa para poder desbancar al Atlético Astorga, resulta que se cae la Arandina, pero el Tordesillas ha respondido a las expectativas, a un buen equipo que tiene también, y ha conseguido esos resultados. Bueno, pues al final ahora es una situación complicada, que entiendo yo que en estas situaciones es cuando hay una labor muy importante por parte del entrenador y del cuerpo técnico. Ahí es cuando tienes tú que reforzar a tu equipo, cuando tienes que conseguir primero analizar cuáles pueden ser los errores para no haber conseguido las victorias que necesitabas, y segundo, pues esa muestra de confianza que tienes que hacer, bajo mi punto de vista como técnico, a un grupo, a un equipo que ha estado respondiendo muy bien durante toda la temporada, y que sea capaz de volver a dar ese rendimiento y esos resultados que le permitan a algo que en algún momento ya casi estábamos disfrutando, que era que el equipo pudiera ascender a esa segunda ref. Pues ahí está el Atlético Astorga. Creo que la labor que ha desarrollado y que está desarrollando el equipo Maragato es digno de elogio. Además, José Luis Lago, un entrenador que desde que llegó no ha parado de trabajar para el bien del Atlético Astorga, y que ojalá en estas jornadas pues que todavía tenga esas posibilidades o esa posibilidad de ascender de forma directa, porque después ya todo es más complicado. Y el resto de la jornada, Óscar, pues ahí está el Júpiter Leonés, que con los resultados pues se ha metido ahí en esa quinta plaza.
La Virgen con los dos resultados pues sale de la zona esa de playoff, y ya en la zona baja el Atlético Bembibre ha hecho los deberes, venció, y el que se queda ahí rezagado es el Atlético Mansillés, con esos empates y esa derrota ayer fuera de la hora frente al filial Culturalista. Pues sí, ¿no? El Júpiter ahora con los resultados y luego el partido que perdió el Cristo, el Mirandés, van a luchar, la Virgen, son los que van a luchar por esa quinta plaza. Pues ayer lo pagó el Mirandés en el minuto 92, que le ganaron el partido, y bueno, yo creo que lo va a tener ya muy difícil para él, porque ya el Bembibre le sacan 5 puntos, que el Bembibre sí estas jornadas lo tiene un poco más fácil. Luego el Júpiter, es verdad que también tiene que descansar una semana para meterse. Es que hay 3-4 equipos. La Virgen estaba en playoff, estuvo incluso estando tercero. Al final el empate le ha llevado a estar a 2-3 puntos, me parece que está 2 puntos del playoff. Bueno, tendrán que lucharlo, a algunos les quedan 3. A la Astorga, lo que hablamos, ha hecho una gran temporada, pero estos 3 empates y esa derrota le ha llevado a llevar a no saber mantener. Tordesillas es el mejor equipo de la segunda vuelta, la Arandina, por todos los problemas. Yo creo que lleva 5 o 6 ganados de forma consecutiva. Claro, Tordesillas ahora mismo de 3 en 3. Es un día triste que el último partido no puedes puntuar y ellos sí, ¿no? Claro. Bueno, todavía hay partidos, quedan 4, 12 puntos, hay que lucharlo, igual uno pincha, y a ver si tenemos la suerte de que algunos se metan en playoff, tanto sean capaces del Júpiter o la Virgen de meterse en playoff. Y yo creo que el Mansillés lo va a tener difícil para la categoría. Mal calendario de final. Mal calendario, y lo de ayer, pues yo creo que después del empate con el Cristo en casa, que era un buen resultado, la derrota ayer en el minuto 92, pues yo creo que... La verdad es que los de José Ángel Montaña y de presidente Luis Pacios lo han luchado porque llevaban 5 o 6 empates seguidos, nadie les gana fácil, pero bueno, Claro, hace falta sumar de 3. Hay que sumar de 3. De 3, pero bueno, todavía tienen opciones, quedan 12 puntos. Yo creo que el Ciudad Rodrigo está como ellos, pero sí el Bembibre, que quedan 12 y el Bembibre saca 5. A partir de ahí... Pues el Bembibre ha hecho las cosas bien. Escuché ayer unas declaraciones de su entrenador, y que, bueno, pues que seguían esa dinámica y que iban a intentar salvar la categoría. Y al final Manolo Pérez, su experiencia, lo está haciendo bien y ha sacado el equipo de abajo. Pues en cuanto al fútbol, no hubo competición en la regional aficionados, en primera regional aficionados, ni tampoco en el fútbol juvenil nacional ni en el regional juvenil. Y ya en baloncesto, Pérez, vaya ambientazo de nuevo en el Palacio de Deportes, en el derbi provincial entre los dos equipos trasladados del fútbol al baloncesto en el Palacio de Deportes, y un partido súper igualado que se decidió ahí en el último cuarto, cuando además la Cultural había gozado de ventaja, pero el equipo berciano se llevó el gato al agua, ganó el partido, pero después se tuvo que conformar con la cuarta plaza, la Cultural tercero, y hay que esperar ahora el playoff, que los dos además tienen el factor cancha a su favor. Primero juegan fuera, y el equipo berciano frente al Prat y el Culturalista frente al Benicarló. A ver cómo se saldan ambos cruces. Bueno, pues fue como el ambiente, salvando las diferencias, como en el fútbol, un palacio con creo que 3.500 personas, algo en esta categoría que no sé si se verá en alguna cancha. Y bueno, un partido igualado, como no se podía prever de otra manera, pero sí un poco decepcionado con el último cuarto que hizo. Sí, porque... Decepcionado porque yo creo que Ponferrada apostó más por ganar el partido. Tuvo más fe, los jugadores estuvieron más motivados, y León, la Cultural, se vio muy ahogada por una defensa muy buena que hizo Ponferrada, y que si eso unido que el poco juego interior que tiene el equipo, yo no acabo de entender por qué con un jugador que tienes de 2'10 como es Abad no le pones a jugar, no lo acabo de entender, y juegan más con él por dentro, y al final te lo fías todo al juego exterior y al coast to coast. Entonces ahí Ponferrada fue mejor que nosotros. Pues ahí quedó el comentario de Pérez sobre el baloncesto, sobre la Cultural, sobre el Ciudad de Ponferrada,
que ambos equipos leoneses pues ya tienen su derbi, que la gente acude, que hay rivalidad, igual que va a haber en el fútbol en la penúltima jornada, y que el deporte leonés pues que brille como está brillando. Además, en cuanto al balonmano, el Ademar venció al Guadalajara por ese 31-25 para seguir peleando por esas posiciones de Europa en las jornadas que restan del campeonato, y más no se puede pedir. El deporte leonés pues es vida, la ciudad pues con sus equipos pues hace que las aficiones pues lleven en volandas a los equipos, como sucedió a la Cultural, que como bien decía Óscar Díez, fue de lo mejor del fin de semana, y que hasta aquí pues hemos llegado. Hemos, yo creo que desgranado y analizado la jornada deportiva, más del fútbol, de la Cultural, de la deportiva, y ya saben, 5 jornadas por delante para conocer el ascenso directo y quién juega playoff, que ascienda uno de una manera y el otro de la otra. Hasta aquí hemos llegado. Toda la semana esta tertulia colgada en el digital de Diario de León. Que tengan ustedes una buena semana y sean muy felices. Y gracias a Juan Simón, a José Antonio Pérez, a Óscar Díez y a los López, a Ramiro López y a Ángel López. Lo dicho, que tengan una buena semana y sean muy felices.